Uno de los hábitos que más destruye la tranquilidad es creer que todo merece una respuesta. Alguien hace un comentario y respondes. Alguien cuestiona una decisión y sientes que debes defenderla. Alguien te provoca y aparece inmediatamente la necesidad de demostrar que está equivocado. Parece algo pequeño, pero cuando esta forma de reaccionar se repite todos los días, termina convirtiendo tu mente en un lugar donde cualquiera puede entrar. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cuántas veces has perdido minutos, horas o incluso días por algo que 5 minutos antes ni siquiera existía en tu vida? No todas las palabras tienen el mismo valor. No todas las críticas contienen una verdad que necesitas analizar. No todas las provocaciones requieren una respuesta, y no todos los conflictos necesitan tener un ganador. Entender esto exige madurez porque el impulso inicial suele decir lo contrario. Cuando alguien nos desafía, sentimos que guardar silencio significa perder. Cuando alguien habla injustamente sobre nosotros, creemos que no responder equivale a aceptar. Cuando una persona intenta provocar una reacción, podemos sentir que tenemos la obligación de ponerla en su lugar, pero reaccionar siempre no demuestra fuerza. A veces demuestra que otra persona descubrió exactamente qué botón debe presionar para controlar tu comportamiento. Si alguien puede decir una frase y conseguir que abandones tu concentración, cambies tu estado de ánimo y pases las siguientes horas pensando en esa persona, ¿quién tuvo realmente el control de la situación? Esta es una distinción que puede cambiar tu vida. Responder y reaccionar no son lo mismo. Reaccionar es inmediato, es emocional, es actuar antes de evaluar el precio de lo que vas a hacer. Responder implica crear un pequeño espacio entre lo que ocurrió y lo que decides hacer. Ese espacio puede durar unos segundos, pero puede evitar horas de arrepentimiento. Cuando algo te moleste, acostúmbrate a preguntarte, ¿esto seguirá siendo importante dentro de una semana? ¿Necesito realmente participar en esta discusión? ¿Mi respuesta va a solucionar algo o solamente alimentar el conflicto? Muchas veces descubrirás que la mejor respuesta es ninguna. Eso no significa permitir faltas de respeto graves ni abandonar tus responsabilidades. Significa dejar de tratar cada inconveniente como si fuera una batalla que necesitas ganar. Una persona mentalmente fuerte sabe conservar energía para aquello que realmente importa. Hay discusiones que puedes ganar y aún así salir perdiendo, porque el precio fue tu tiempo, tu atención y tu tranquilidad. También existen personas que no buscan entenderte, buscan obtener una reacción. Cuanto más intentas convencerlas, más profundamente entras en un juego que nunca necesitaste jugar. Aprender a no reaccionar a todo es como cerrar puertas que antes permanecían abiertas. Las opiniones continúan existiendo, las provocaciones también. Las personas difíciles no desaparecen. Lo que cambia es el acceso que les concedes a tu mente. Y cuando empiezas a practicar esto, ocurre algo interesante. Aquello que antes tenía poder sobre ti empieza a perderlo. Descubres que puedes escuchar algo sin cargarlo contigo. Puedes observar una actitud sin convertirla en el centro de tu día. Puedes recibir una crítica y decidir tranquilamente si contiene algo útil o si simplemente debe terminar donde comenzó. Tu paz empieza a fortalecerse cuando comprendes que no tienes que asistir a todas las discusiones a las que eres invitado, porque cada reacción tiene un costo. Y una vez que aprendes a calcular ese costo antes de responder, empiezas a elegir con mucha más inteligencia dónde colocar tu energía. Hay una verdad incómoda que necesitas escuchar. Si cualquier persona puede arruinarte el día con una frase, esa persona tiene demasiado poder sobre ti. Puede ser alguien de tu familia, un compañero de trabajo, una persona que apenas conoces, alguien que no respondió como esperabas, alguien que hizo un comentario que consideraste injusto. Lo grave no es únicamente lo que ocurrió. Lo grave es lo que sucede después. Te vas del lugar, pero la conversación se va contigo. Sigues pensando. Repites mentalmente lo que esa persona dijo. Construyes respuestas que ya no puedes darle. Te preguntas qué quiso decir. Te imaginas otra conversación.
Quizá pasan 2 horas y físicamente estás haciendo otra cosa, pero mentalmente sigues atrapado en ese momento. ¿Te das cuenta de lo que significa? Esa persona quizá ya está viviendo su día con absoluta normalidad, mientras tú sigues pagando el precio emocional de una conversación que terminó hace horas. Ahí empieza el verdadero problema. No puedes evitar que las personas actúen de maneras que no te gustan. Tampoco puedes garantizar que siempre te respeten, comprendan o valoren como esperas. Pero existe una diferencia enorme entre recibir un impacto emocional y entregarle a ese impacto el control completo del resto de tu día. Piensa en una escena muy común. Un hombre sale temprano de casa. Tiene una jornada importante. Tal vez lleva semanas trabajando en algo que necesita toda su concentración. Antes de comenzar, recibe un mensaje desagradable. No es una emergencia, no cambia realmente su vida. Es simplemente una frase escrita con mal tono. Pero responde inmediatamente. La otra persona vuelve a responder. Empieza una discusión. Durante las siguientes horas, este hombre intenta trabajar, pero mira constantemente el teléfono. Su cuerpo está sentado frente a sus obligaciones, pero su mente está en aquella conversación. Al final del día, lo más importante no es que alguien haya escrito un mensaje desagradable. Lo más importante es que una pequeña provocación consiguió robarle una jornada completa. Eso es entregar el control. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Creemos que nuestros sentimientos dependen directamente de lo que sucede, pero entre lo que ocurre y aquello que hacemos con lo ocurrido existe una decisión. Quizá no controles la primera emoción. Puedes sentir enojo, decepción, molestia o frustración. Eso es humano. Lo que sí puedes entrenar es lo que haces después. ¿Vas a alimentar ese sentimiento durante 5 horas? ¿Vas a convertir una situación pequeña en el centro de tu día? ¿Vas a permitir que una persona que no controla tus decisiones controle tu estado mental? Recuperar tu paz comienza con una frase sencilla. Esto ocurrió, pero no va a decidir cómo viviré el resto de mi día. No significa fingir que nada te afecta. Significa dejar de multiplicar el problema. Hay personas que reciben una crítica de 30 segundos y sufren durante 3 días. La crítica duró 30 segundos. Los otros 2 días, 23 horas y 59 minutos, fueron creados por la repetición mental. Por eso necesitas empezar a distinguir entre el hecho y la historia que construyes alrededor del hecho. El hecho puede ser, alguien no estuvo de acuerdo contigo. La historia puede convertirse en no me respetan, siempre me ocurre esto. Nadie reconoce lo que hago. Debería haber respondido de otra manera. La próxima vez demostraré quién tiene razón. Y una sola situación termina despertando 10 conflictos antiguos. No permitas eso. Cuando notes que algo externo está tomando demasiado espacio dentro de tu mente, detente y pregúntate, ¿qué parte de esta situación puedo controlar en este momento? Tal vez puedas responder con calma. Tal vez puedas esperar. Tal vez puedas tomar una decisión. Tal vez no puedas hacer absolutamente nada. Y si no puedes hacer nada, seguir pensando obsesivamente tampoco es una solución. Tu estado emocional es demasiado importante para dejarlo abierto a cualquiera. Porque una persona que aprende a recuperar rápidamente su centro mental no evita las dificultades, pero deja de convertirse en prisionera de cada una de ellas. Y cuando consigues esto, estás preparado para entender otra fuente silenciosa de desgaste: la necesidad de explicarte constantemente ante personas que quizá nunca tuvieron intención de comprenderte. Si necesitas que todo el mundo entienda tus decisiones para sentirte tranquilo, nunca vas a estar completamente en paz, porque siempre habrá alguien que no lo entienda. Siempre habrá alguien que piense que deberías haber elegido otra cosa, que deberías vivir de otra manera, hablar diferente, trabajar más, trabajar menos, gastar menos, arriesgar más, quedarte donde estás o abandonar lo que comenzaste. Y si conviertes cada opinión en una audiencia donde debes defenderte, vas a pasar tu vida sentado en el banquillo. ¿De verdad quieres vivir intentando demostrar constantemente que tus decisiones tienen sentido?
Muchas personas no se dan cuenta de cuánto desgaste genera justificarse todo el tiempo. Deciden cambiar una prioridad y preparan un discurso. Dicen que no a una invitación y sienten que deben presentar 10 razones. Quieren alejarse de una conversación dañina y empiezan a explicar durante media hora por qué necesitan hacerlo. Y cuanto más explican, más oportunidades ofrecen para que alguien discuta cada argumento. Aquí aparece una diferencia importante. Dar una explicación por respeto puede ser saludable. Vivir pidiendo aprobación disfrazada de explicación es otra cosa. Supongamos que una mujer ha pasado años aceptando responsabilidades que no le correspondían. Cada vez que alguien necesitaba algo, ella decía que sí. Un día comprende que está agotada y decide proteger una parte de su tiempo. Al principio, hace algo sencillo, rechaza una petición. La respuesta llega inmediatamente. Pero siempre lo has hecho. Entonces, siente culpa. Empieza a justificar sus horarios, sus obligaciones, su cansancio, sus prioridades. Y cuanto más habla, más parece que necesita convencer a la otra persona de que tiene derecho a decir que no. Pero ¿en qué momento una decisión personal razonable se convirtió en un juicio que necesita aprobación? Ese es el punto. Hay decisiones que deben ser comunicadas, no negociadas. Esto no significa convertirse en alguien arrogante o incapaz de escuchar consejos. Una persona inteligente escucha, evalúa y corrige cuando descubre que está equivocada. Pero escuchar no significa obedecer, y considerar una opinión tampoco significa vivir bajo ella. La paz aumenta cuando dejas de sentir la obligación de convencer a todos. Puedes decir, entiendo tu punto. Lo he pensado. He tomado esta decisión. Y detenerte ahí. No necesitas convertir cada desacuerdo en una batalla intelectual. Además, existe algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Algunas explicaciones nunca serán suficientes porque el problema no era la falta de información. La otra persona simplemente quería que eligieras lo que ella quería. Puedes hablar durante una hora y seguirás sin estar satisfecha. Puedes presentar razones perfectas y encontrará una objeción nueva. Cuando entiendes esto, dejas de gastar energía tratando de obtener una aprobación que quizá nunca llegará. Y aquí aparece una forma silenciosa de libertad. La libertad de escuchar sin sentirte obligado a obedecer. La libertad de recibir una opinión sin convertirla automáticamente en una duda. La libertad de tomar una decisión y asumir responsablemente sus consecuencias. Porque crecer también significa aprender a soportar que algunas personas no estén de acuerdo contigo. No necesitas que todos comprendan tu camino. Necesitas comprender por qué lo estás recorriendo tú. Y una vez que dejas de perseguir aprobación, surge una pregunta todavía más importante. Si no puedes controlar lo que otros piensan, ¿en qué deberías concentrar realmente tu energía? Aquí es donde muchas personas desperdician años enteros, intentando controlar aquello que jamás estuvo bajo su control. Quieren controlar cómo los demás reaccionan, quieren controlar lo que alguien piensa de ellos, quieren modificar una conversación que ya ocurrió, quieren cambiar decisiones tomadas por otras personas, quieren garantizar que nada inesperado suceda. Y mientras luchan contra todo eso, descuidan precisamente la única parte donde sí tienen verdadero poder: su propia respuesta. ¿De qué sirve tener razón sobre una situación que no puedes cambiar si pierdes toda tu energía intentando cambiarla? Brian Tracy ha insistido durante décadas en una idea central de su trabajo. Cuanto más responsabilidad aceptas sobre tu propia vida, mayor sensación de control desarrollas. Eso no significa culparte por todo lo que sucede. Significa hacer una pregunta mucho más útil. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Esa pregunta cambia la dirección de tu mente. Imagina una situación concreta. Un hombre lleva meses trabajando para obtener una oportunidad profesional. Se prepara, cumple, espera. Finalmente la oportunidad se la dan a otra persona. La primera reacción es comprensible. Frustración, decepción, quizá incluso enojo. Ahora aparecen dos caminos. En el primero,
Pasa semanas hablando de injusticia, criticando decisiones que ya fueron tomadas, comparándose con quien recibió la oportunidad y pensando continuamente en lo que debería haber ocurrido. En el segundo se permite sentir la decepción, pero después analiza lo que sí puede controlar. ¿Puede mejorar alguna habilidad? Sí. ¿Puede buscar otra oportunidad? Sí. ¿Puede pedir información útil sobre qué necesitaba desarrollar? Tal vez. ¿Puede cambiar la decisión que ya ocurrió? No. Esta última respuesta es incómoda, pero también libera una enorme cantidad de energía. Porque una mente fuerte no pregunta únicamente, ¿es justo? También pregunta, ¿qué hago ahora? Ese cambio es decisivo. Si llueve el día en que tenías un plan, puedes enfadarte con el clima o modificar el plan. Si alguien decide no apoyarte, puedes pasar meses intentando obligarlo a cambiar de opinión o aprender a avanzar sin esa aprobación. Si cometiste un error hace 5 años, puedes castigarte mentalmente durante otros 5 o utilizar aquella experiencia para tomar mejores decisiones hoy. El pasado contiene información, pero no contiene botones que puedas presionar para modificarlo. ¿Por qué seguir negociando mentalmente con algo que ya terminó? Haz este ejercicio siempre que notes que una situación está consumiendo demasiada energía. Divide mentalmente el problema en 2 partes, lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Después, sé disciplinado. Todo lo que está en la segunda parte debe recibir menos energía. Todo lo que está en la primera debe recibir más acción. Parece sencillo, pero hacerlo de verdad cambia la forma en que enfrentas los problemas. Muchas personas hacen lo contrario. Piensan durante horas en aquello que no controlan y dedican pocos minutos a aquello que sí podrían cambiar. Se preocupan por opiniones ajenas, pero no trabajan en sus hábitos. Se quejan de circunstancias, pero no modifican decisiones. Analizan lo que otros deberían hacer, pero evitan preguntarse qué deberían hacer ellos, y eso produce impotencia. Cuando recuperas el enfoque sobre tus propias acciones, aparece una sensación diferente: movimiento. Puede que todavía exista incertidumbre. Puede que el problema no desaparezca, pero ya no estás completamente inmóvil. Brian Tracy relaciona constantemente el progreso con objetivos claros, responsabilidad y acción dirigida. Y esa combinación también protege tu paz, porque muchas veces la ansiedad mental aumenta cuando sientes que no puedes hacer nada. Pero cuando identificas una acción concreta, por pequeña que sea, recuperas dirección. Tal vez no puedas controlar el resultado final, pero puedes controlar tu preparación. No puedes controlar una opinión, pero puedes controlar tu conducta. No puedes controlar una pérdida, pero puedes controlar lo que haces después. No puedes controlar todos los obstáculos, pero puedes decidir si vas a permitir que cada obstáculo también controle tu mente. Ahí está la diferencia. Proteger tu paz no significa controlar el mundo. Significa dejar de exigirle al mundo que se comporte exactamente como deseas para poder estar bien. Y cuando comprendes esto, tu atención deja de dispersarse. Entonces surge el siguiente problema. ¿Qué ocurre con toda la energía mental que antes regalabas a preocupaciones, discusiones y comparaciones? Tu vida sigue la dirección de aquello que recibe tu atención. Y si no eliges dónde colocarla, alguien más lo hará por ti. Una conversación, una noticia, un comentario, una comparación, un problema pequeño, una persona difícil. Todo compite por entrar en tu mente. Y aquí está la pregunta: ¿cuántas cosas ocupan hoy tu cabeza sin merecer realmente ese espacio? Tu atención es limitada, puedes recuperarla, pero no puedes usarla infinitamente en todas las direcciones al mismo tiempo. Si dedicas 1 hora a revivir una discusión, esa hora no estuvo disponible para aprender, trabajar, descansar, conversar con alguien importante o simplemente estar presente. Por eso proteger la paz también significa proteger la atención. Piensa en alguien que comienza el día con un objetivo claro. Quiere terminar un trabajo importante, pero antes revisa mensajes, encuentra una opinión que le molesta.
Después abre otra cosa relacionada. Busca más información, lee comentarios, se enfada, responde. Una hora después sigue en el mismo lugar físicamente, pero su mente está completamente lejos de aquello que realmente importaba. No hubo una gran tragedia, hubo una fuga de atención, y esas fugas acumuladas construyen vidas enteras. La mayoría de las personas piensa que pierde tiempo únicamente cuando no hace nada, pero también puedes perder tiempo estando mentalmente muy ocupado con algo inútil. Pensar mucho no siempre significa pensar bien. Preocuparte durante 3 horas tampoco significa que estés resolviendo un problema. A veces solo estás dando vueltas alrededor de él. Por eso necesitas aprender a hacer una pregunta simple. ¿Esta idea merece más de mi atención? No preguntes únicamente si algo es verdadero. Pregunta también si es útil seguir pensando en ello ahora. Tal vez alguien habló mal de ti. Puede ser cierto. Pero, ¿necesitas invertir 4 horas en eso? Tal vez cometiste un error. También puede ser cierto. Pero una vez identificada la lección, ¿qué consigues reproduciendo mentalmente la escena 100 veces? Tu mente necesita dirección. Y dirección significa decidir conscientemente qué pensamientos alimentas. No puedes evitar que una idea aparezca, pero sí puedes decidir si vas a construir una casa alrededor de ella. Hay pensamientos que deberían ser visitantes, no residentes. Una crítica puede entrar, ser evaluada y salir. Una preocupación puede convertirse en una acción y terminar. Una dificultad puede ser analizada sin transformarse en una identidad. Cuando haces esto, recuperas espacio mental, y ese espacio tiene un valor enorme, porque una mente saturada toma peores decisiones, escucha peor, descansa peor, se irrita con mayor facilidad, tiene menos paciencia. En cambio, cuando reduces el ruido innecesario, comienzas a ver con más claridad. No necesitas eliminar todos los pensamientos negativos, eso sería imposible. Necesitas dejar de alimentarlos automáticamente. Selecciona aquello que merece repetición, tus objetivos, tus responsabilidades, las personas que realmente importan, las decisiones que puedes tomar, las habilidades que puedes desarrollar, las soluciones que todavía no has probado. Eso merece energía. Pero la opinión de alguien que apenas conoce tu vida, una discusión que terminó ayer, una comparación que no cambia ninguna decisión concreta. Tal vez no. Y cuando empiezas a pensar de esta manera, descubres algo poderoso. La paz no siempre aparece cuando los problemas desaparecen. Muchas veces aparece cuando dejas de prestar atención a cada ruido que intenta parecer importante. Pero existe un desafío más difícil, porque proteger la atención exige también decidir quién tiene acceso a ti, cuánto acceso tiene y qué comportamientos estás dispuesto a aceptar. Cada vez que dices sí queriendo decir no, alguien gana comodidad y tú pagas el precio. Y si haces eso durante años, llega un momento en que ya no sabes si estás ayudando por generosidad o actuando por miedo a decepcionar. ¿Hasta cuándo vas a sacrificar tu tranquilidad para evitar que otra persona se incomode durante 5 minutos? Poner límites parece sencillo cuando se explica. En la práctica, puede ser profundamente incómodo, porque muchas personas fueron educadas para asociar bondad con disponibilidad absoluta. Si alguien pide algo, deben hacerlo. Si alguien quiere hablar, deben escuchar durante horas. Si alguien cruza una línea, deben perdonar inmediatamente. Si alguien se molesta por un límite, creen que hicieron algo malo. Pero una vida sin límites no produce paz. Produce acumulación. Acumulas compromisos. Acumulas resentimiento. Acumulas cansancio. Acumulas conversaciones que nunca quisiste tener. Y un día explotas por algo pequeño porque el verdadero problema llevaba meses creciendo. Un límite saludable evita precisamente eso. Piensa en una escena familiar. Una persona está acostumbrada a resolver problemas para todos. Contesta llamadas a cualquier hora. Cambia sus planes cuando alguien necesita algo. Acepta tareas adicionales. Nunca protesta. Desde fuera parece increíblemente generosa, pero nadie ve lo que ocurre después.
Llega a casa agotada. Empieza a sentirse utilizada. Se enfada con personas a las que ella misma nunca enseñó dónde estaba el límite, hasta que un día dice que no, y alguien responde, «Has cambiado». Quizá sí. Quizá finalmente comprendió que ayudar no significa estar disponible sin medida. Aquí aparece una verdad que necesitas aceptar. Cuando comienzas a poner límites, algunas personas se sentirán incómodas, especialmente aquellas que se beneficiaban de que no los tuvieras. Eso no significa automáticamente que el límite sea incorrecto. Tampoco significa que siempre tengas razón. Significa que debes evaluar tus límites con criterio, no exclusivamente según la reacción de los demás. Un límite puede ser tan sencillo como decir, ahora no puedo. Prefiero no hablar de esto. No estoy de acuerdo. Necesito tiempo para decidir. No voy a participar en esa conversación. No necesitas agresividad. De hecho, cuanto más claro es un límite, menos dramatismo necesita. Las personas suelen cometer dos errores. Primero, no dicen nada durante demasiado tiempo. Después, cuando finalmente hablan, lo hacen con toda la frustración acumulada. Entonces el límite aparece como una explosión. Es mejor comunicarlo antes, con calma, con claridad, sin discursos interminables. Y aquí entramos en un punto difícil. Agradar a todos es imposible. Puedes ser respetuoso y alguien se molestará. Puedes tomar una decisión razonable y alguien la considerará egoísta. Puedes proteger una hora de tu día y alguien pensará que deberías dedicarla a él. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Abandonarás cada límite cada vez que alguien muestre decepción? Si lo haces, no tienes límites, tienes sugerencias. La verdadera dificultad no consiste en pronunciar la palabra no. Consiste en tolerar la incomodidad que puede venir después sin correr inmediatamente a deshacer tu decisión. Eso requiere madurez, porque a veces sentir culpa no significa que hayas hecho algo malo. Significa simplemente que estás haciendo algo diferente de aquello a lo que estabas acostumbrado. Por supuesto, los límites no deben convertirse en excusas para tratar mal a otros. No son castigos, no son armas, no son una manera elegante de controlar a alguien. Un límite define principalmente tu propia conducta. No voy a continuar esta conversación si empezamos a insultarnos. Eso es diferente de intentar obligar a otra persona a comportarse como deseas. No puedo asumir ese compromiso ahora. Eso es diferente de atacar a quien hizo la petición. Los límites saludables protegen relaciones precisamente porque evitan que el resentimiento crezca en silencio. Y también revelan algo importante. Cuando alguien respeta tus límites, existe espacio para una relación más equilibrada. Cuando alguien solo te acepta si nunca dices que no, quizá no estaba respetando tu generosidad. Estaba dependiendo de tu falta de límites. Aprende a observar esa diferencia, porque proteger tu paz exige saber cuándo ayudar, cuándo escuchar y cuándo detenerte. No necesitas levantar muros contra todo el mundo. Necesitas puertas. Puertas que puedas abrir para aquello que aporta valor. Y cerrar cuando algo empieza a destruir tu equilibrio. Y después de establecer esos límites, todavía tendrás que enfrentar otra prueba. Aprender a no interpretar cada gesto, silencio o comportamiento ajeno como una declaración sobre tu valor. No todo es sobre ti, y entender eso puede quitarte un peso enorme de encima. Alguien responde de manera corta y piensas que está molesto contigo. Una persona no te saluda como siempre y empiezas a analizar qué hiciste. Alguien tarda en responder y tu mente construye una historia. Una reunión cambia de tono y crees que tú provocaste algo. ¿Nunca te ha ocurrido descubrir horas después que aquello que interpretaste como un ataque personal no tenía absolutamente nada que ver contigo? La mente odia los espacios vacíos. Cuando no tiene información, inventa explicaciones. Y muchas veces esas explicaciones son negativas. Supongamos que llegas a un lugar y alguien que normalmente es amable apenas habla contigo. Puedes pensar, está enfadado conmigo. Pero quizá esa persona recibió una mala noticia 10 minutos antes. Quizá durmió mal.
Quizá está preocupada por un problema que tú desconoces. Quizá simplemente está distraída. Sin información suficiente, tu interpretación es solo una posibilidad, no un hecho. Esto no significa ignorar señales reales. Si alguien te falta al respeto repetidamente, necesitas verlo. Si existe un problema que debe hablarse, hay que hablarlo. Pero existe una enorme diferencia entre observar un patrón y convertir cada pequeño gesto en una sentencia. Tomarlo todo personalmente te mantiene en alerta constante. Empiezas a estudiar rostros, tonos, mensajes, silencios, y tu paz queda dependiendo de pequeñas señales que quizá ni siquiera interpretas correctamente. Haz algo diferente. Antes de asumir, pregunta. Antes de concluir, observa. Antes de crear una historia, recuerda que no conoces todo lo que ocurre en la vida de otras personas, que hay otra verdad incómoda. Incluso cuando una conducta sí tiene que ver contigo, no siempre define quién eres. Alguien puede no apreciar tu trabajo. Eso no significa que tu trabajo no tenga valor. Alguien puede rechazarte. Eso no significa que seas inferior. Alguien puede criticar una decisión. Eso no significa automáticamente que la decisión sea equivocada. Una opinión es información, no es una identidad. Si empiezas a separar ambas cosas, desarrollas mucha más estabilidad. Escucha críticas útiles. Corrige cuando sea necesario. Pide disculpas cuando te equivoques. Pero no conviertas cada reacción ajena en una evaluación definitiva de tu valor. Eso sería entregar demasiado poder. Las personas observan el mundo desde sus propias experiencias, miedos, expectativas y prioridades. Dos personas pueden verte de maneras completamente distintas y ambas estar convencidas de que tienen razón. ¿Cuál de esas opiniones vas a utilizar como definición absoluta de quién eres? Ninguna debería tener ese poder. Tu responsabilidad es revisar tu conducta con honestidad, preguntarte si actuaste bien, corregir lo que necesite corrección y después continuar. No vivir permanentemente tratando de controlar la interpretación de todos. Cuando dejas de tomarte todo personalmente, las relaciones se vuelven más ligeras. Preguntas en lugar de asumir. Escuchas en lugar de defenderte inmediatamente. Y sobre todo, dejas de convertir la mente de los demás en el espejo donde intentas descubrir tu valor. Pero esta estabilidad no aparece únicamente en el momento del conflicto. Debe entrenarse antes, porque cuando llega una situación difícil, normalmente reaccionas según aquello que has practicado durante mucho tiempo. Esperar a estar furioso para aprender autocontrol es llegar demasiado tarde. Esperar a que aparezca una crisis para decidir cómo quieres pensar también lo es. La disciplina mental se construye antes, cuando todo está tranquilo, cuando puedes pensar con claridad, cuando todavía no existe una provocación delante de ti. ¿Quién quieres ser cuando aparezca la próxima situación que normalmente te hace perder el control? Esta pregunta es mucho más importante de lo que parece. Brian Tracy habla con frecuencia sobre autodisciplina como la capacidad de hacer aquello que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Ese principio también se aplica a la paz mental. A veces sabes perfectamente que deberías esperar antes de responder, pero quieres responder ahora. Sabes que deberías dejar una discusión, pero quieres tener la última palabra. Sabes que seguir pensando en un problema no está ayudando, pero tu mente quiere volver a él. Ahí aparece la disciplina. No consiste en no sentir. Consiste en no obedecer automáticamente todo lo que sientes. Una técnica muy poderosa es decidir por anticipado cómo vas a actuar en situaciones que ya sabes que te afectan. Por ejemplo, si alguien te provoca, no responderás inmediatamente. Si recibes un mensaje que te molesta, esperarás antes de contestar. Si una conversación empieza a convertirse en un intercambio de ataques, la terminarás. Si algo sale mal, antes de culpar preguntarás qué solución puedes aplicar. Eso crea una especie de acuerdo contigo mismo. Cuando llega la situación, ya no necesitas inventar una respuesta en medio de la emoción. Ya existe una regla.
Piensa en alguien que sabe que suele enfadarse cuando lo interrumpen mientras trabaja. Si nunca piensa en ello hasta que sucede, probablemente reaccionará como siempre. Pero si decide previamente, cuando esto ocurra, voy a detenerme, escuchar y después explicar con calma que necesito terminar lo que estoy haciendo, cambia la respuesta. No porque desaparezca la molestia, porque existe una estrategia. Eso es entrenamiento mental, y puedes practicarlo con situaciones pequeñas. El tráfico, una espera, un error, un comentario desagradable, una interrupción. Cada una se convierte en una oportunidad para entrenar una habilidad mayor. No necesitas esperar una crisis gigantesca para desarrollar paciencia. La paciencia se construye en 100 momentos pequeños. Tampoco desarrollas autocontrol leyendo una frase inspiradora. Lo desarrollas cada vez que podrías actuar impulsivamente y eliges otra respuesta. Brian Tracy también destaca el valor de dirigir la mente hacia objetivos claros. Esto importa porque una persona sin dirección es mucho más fácil de distraer emocionalmente. Cuando sabes qué estás construyendo, empiezas a preguntarte, ¿esta discusión me acerca o me aleja de aquello que quiero? Esa pregunta puede ahorrarte meses de desgaste. Tu paz necesita un propósito mayor que la provocación del momento. Si tu prioridad es construir una vida mejor, mejorar tus relaciones, desarrollar tu trabajo o crecer como persona, muchas discusiones empiezan a parecer demasiado pequeñas, no porque sean agradables, porque ya no merecen desviarte. La disciplina mental no transforma el mundo en un lugar perfecto, transforma tu capacidad para caminar por un mundo imperfecto sin permitir que cada dificultad decida quién vas a ser. Y cuando alcanzas ese nivel, aparece la última pieza. Comprender que proteger la paz no significa siempre quedarse callado. A veces debes hablar, a veces debes actuar, y otras veces debes irte. Proteger tu paz no significa convertirte en alguien pasivo. Este es uno de los errores más peligrosos. Hay personas que confunden tranquilidad con aguantarlo todo. Callan cuando deberían hablar, aceptan cuando deberían poner un límite, permanecen donde deberían marcharse, y luego llaman a eso paz. No lo es. Es silencio con tensión acumulada. La verdadera paz necesita criterio, porque hay momentos en que responder es correcto. Si existe una falta de respeto repetida, quizá debes hablar. Si una decisión importante requiere tu posición, quizá debes defenderla. Si alguien cruza un límite serio, quizá debes actuar. Pero también existen momentos donde continuar solo empeora todo. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Hazte 3 preguntas. Primero, ¿esto puede resolverse? Segundo, ¿la otra persona está dispuesta a conversar de verdad? Tercero, ¿seguir aquí está construyendo algo o únicamente alimentando el conflicto? Las respuestas pueden darte mucha claridad. Imagina 2 personas discutiendo. Ambas empiezan hablando sobre un problema concreto. 5 minutos después, ya no están hablando del problema. Están intentando ganar, sacando errores antiguos, interrumpiendo, elevando la voz, buscando el punto más doloroso que puedan utilizar contra el otro. En ese momento, continuar no significa solucionar, significa destruir. Una persona madura puede detenerse y decir, ahora mismo no estamos resolviendo nada, hablemos después. Eso requiere más control que ganar la última frase. Pero en otra situación, guardar silencio puede ser una forma de miedo. Quizá alguien lleva meses tolerando un comportamiento injusto para evitar una conversación incómoda. Cada día pierde un poco más de tranquilidad. Ahí la paz no se recupera evitando el problema. Se recupera enfrentándolo con claridad. Por eso no existe una sola respuesta para todas las situaciones. A veces proteger tu paz es guardar silencio. A veces es decir exactamente lo que necesitas decir. A veces es reducir contacto. A veces es pedir una conversación. A veces es perdonar. A veces es dejar de discutir. A veces es cerrar una etapa. La sabiduría consiste en no usar siempre la misma respuesta.
Pregúntate qué decisión respetará mejor tus valores dentro de un mes, no qué impulso te hará sentir mejor durante los próximos 30 segundos. Porque el orgullo quiere ganar ahora. La paz piensa más lejos. Y esto cambia completamente la forma en que enfrentas conflictos. Ya no preguntas únicamente, ¿cómo demuestro que tengo razón? Preguntas, ¿cuál es el resultado que realmente quiero? Quizá quieres resolver. Quizá quieres proteger una relación. Quizá quieres establecer un límite. Quizá simplemente quieres seguir adelante. Cuando sabes cuál es el resultado, puedes elegir una respuesta que tenga sentido. No toda batalla merece tus fuerzas, pero tampoco todo silencio merece ser llamado madurez. Aprende la diferencia, porque una de las mayores señales de dominio personal aparece cuando dejas de actuar según lo que tu ego exige en el momento y empiezas a actuar según aquello que protege la vida que estás construyendo. Puedes quedarte cuando existe algo valioso que resolver. Puedes responder cuando tu voz es necesaria. Y puedes irte cuando permanecer solo significa seguir perdiendo energía. Eso es poder. No controlar a otros. Controlarte lo suficiente para saber qué hacer con cada situación. Y cuando entiendes esto, finalmente comprendes qué significa proteger tu paz a toda costa. Al final, proteger tu paz no significa construir una vida donde nada malo ocurra. Esa vida no existe. Van a existir problemas, personas difíciles, decepciones, comentarios injustos, cambios inesperados, días en los que las cosas no salgan como planeaste. La pregunta nunca fue cómo eliminar todo eso. La verdadera pregunta es, ¿cuánto poder vas a seguir entregándole? Porque quizá ese ha sido el error durante mucho tiempo. Pensar que estar en paz depende de que los demás cambien, de que alguien finalmente te entienda, de que recibas una disculpa, de que todo salga exactamente como esperabas. Pero si necesitas que el mundo se ordene perfectamente para sentir tranquilidad, siempre estarás esperando. Tu paz empieza a convertirse en algo más sólido cuando deja de depender completamente de circunstancias externas. Cuando entiendes que no todo merece una reacción. Cuando dejas de entregar tu estado emocional a cualquier persona. Cuando ya no necesitas explicar cada decisión. Cuando concentras tu energía en aquello que sí puedes controlar. Cuando proteges tu atención. Cuando aprendes a poner límites. Cuando dejas de interpretar cada gesto como algo personal. Cuando entrenas tu mente antes de que llegue el problema. Y cuando finalmente aprendes a distinguir entre las situaciones donde debes quedarte, responder o simplemente marcharte. Eso no te vuelve indiferente, te vuelve más consciente. Y existe una diferencia enorme. La indiferencia dice, nada me importa. La paz dice, sé que merece importarme. Recuerda esto la próxima vez que alguien intente arrastrarte hacia una discusión innecesaria. La próxima vez que un comentario amenace con ocupar todo tu día. La próxima vez que descubras que estás intentando controlar algo que nunca estuvo en tus manos. Pregúntate, ¿esto merece el precio que estoy pagando? Porque tu energía tiene un límite, tu tiempo tiene un límite, tus días tienen un límite, y gastarlos constantemente en aquello que no puedes controlar es demasiado caro. No necesitas ganar todas las discusiones, no necesitas convencer a todas las personas, no necesitas responder a todas las provocaciones, necesitas algo más importante, necesitas conservar suficiente claridad para seguir construyendo la vida que quieres. Y cuando comprendes eso, ocurre algo profundo. El mundo no se vuelve más silencioso. Tú te vuelves más fuerte frente al ruido. Los problemas no desaparecen, pero dejan de entrar en tu mente sin permiso. Y ese día empiezas a entender una verdad que puede cambiar por completo tu manera de vivir. Tu paz no se protege cuando todos los demás hacen lo correcto. Se protege cuando tú aprendes a decidir qué merece tu energía y qué ya no tendrá acceso a ella.